SER Podcast. Con un aumento del calentamiento global veremos grandes cambios en el clima. Un aumento de medio grado causará aumentos en la intensidad y frecuencia de las temperaturas extremas, precipitaciones intensas y sequías. Con un aumento de 2 grados se duplicarían las temperaturas extremas críticas para la agricultura y la salud humana. Buenas noches, es Valerie Masson, una de las 230 personas del mundo científico que han participado en el informe demoledor que ha hecho hoy público los expertos de la ONU. En el documento más extenso hasta el momento, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático hace una proyección muy preocupante. Los científicos ven complicado, si seguimos por este camino, impedir que la temperatura de la Tierra supere el umbral de 1,5 grados. Así a lo mejor no les parece para tanto, pero para darse cuenta de las consecuencias que puede provocar esto, no hace falta ni siquiera mirar al futuro. Basta con quedarnos con lo que está pasando ahora mismo o con el pasado más reciente. Es el sonido que se recoge ahora, que se escucha esta misma noche en Grecia. Zonas del país como la isla de Evia están teñidas de color rojo, inmersas en la peor ola de calor que han vivido los griegos en los últimos 35 años. Hay días que van a llegar a los 45 grados. Eso en Grecia, pero el fuego también ha pasado a un primer plano en Turquía o en Italia, donde solo este fin de semana se han contado más de 50 incendios en la isla de Sicilia. Y al otro lado del océano, en Estados Unidos, el incendio Dixie, que ha arrasado ya el equivalente a 2 veces la superficie de Portugal, es ya el segundo más grande en la historia de California. Esto ahora mismo, hace menos de un mes. En Alemania y en Bélgica, a mediados de julio, las lluvias torrenciales, inundaciones y riadas provocaron más de 200 muertos y miles de destrozos. Estos son solo algunos ejemplos de lo que puede pasar, cada vez con más frecuencia, si las multinacionales, la industria alimentaria y los gobiernos no toman medidas para mantener a raya la temperatura de la Tierra. El informe de la ONU publicado hoy dice que si la temperatura del planeta supera el aumento de 1,5 grados, 1.400 millones de personas, 1 de cada 7 personas, se va a ver afectada por ola de calor y las inundaciones catastróficas van a obligar a desplazarse cada 12 meses, cada año, a 2,7 millones de habitantes. Por aquí vamos a empezar nuestra mesa de análisis de hoy con 2 veteranos de la antena de la SER. Ignacio Ruiz Jarabo, economista, exdirector de la Agencia Tributaria. Buenas noches. Muy buenas noches. Cristina Monge, profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Buenas noches. ¿Qué tal, Aida? Muy buenas noches. Y una debutante como yo en Hora 25, Pilar Garcés, periodista del Diario de Mallorca. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Ya sabemos qué dice el informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que ya es un hecho, que es irreversible en algunos aspectos y que el mundo está fallando. Por muchas cumbres, compromisos, discursos, la realidad es que el proceso de calentamiento global se está acelerando. Valvanera Ulargui es la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? El informe de los expertos de Naciones Unidas viene a decir que el cambio climático provocado por la acción del ser humano es un hecho innegable y en algunos casos irreversible. ¿Es ya demasiado tarde? Yo creo que la alarma de la ciencia que nos dan hoy, además con como bien decías, ¿no?, con mayor certeza, con más evidencias adicionales, hay que tomar nota y es muy importante. Y lo que nos dice es que si seguimos calentando el planeta como lo hemos hecho hasta ahora, porque es la primera vez que de forma inequívoca dice que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano, la Tierra, pondremos en riesgo la seguridad de nuestra sociedad, la seguridad de nuestros ecosistemas, con lo cual es un mensaje muy potente, es un mensaje que nos llama a actuar de forma más urgente y nos pone también, nos abre también una ventana de esperanza. Si actuamos y si seguimos los pasos que nos marcan en este informe y en los informes que están por venir, podremos mantener la temperatura global del planeta al límite que nos pusimos de seguridad, que es ese 1,5 grados, ¿no? Si vamos a 2 tendremos impactos mayores, si vamos a 3 o a 4 los impactos serán irreversibles, con lo cual estamos a tiempo, tenemos que conseguir limitar la temperatura al 1,5 grados, que es a lo que nos comprometimos en el Acuerdo de París hace ya 5 años, y tenemos que trabajar para ello desde la comunidad internacional, pero también desde nuestras instituciones y desde nuestras responsabilidades personales. Dice usted, tenemos que actuar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, es muy importante, yo creo,
tomar las decisiones de forma bien informada. Es muy importante, por lo tanto, el informe que ha salido hoy, y es importante también recordar que este informe de este panel intergubernamental no produce ciencia original, sino que recopila la mejor investigación disponible en los diferentes ámbitos, ¿no?, en los que suele trabajar. Ahora, el primer informe que ha salido, este sexto informe, es sobre las bases científicas del cambio climático. ¿Y en qué nos puede ayudar? Nos ayuda, primero, poniendo de manifiesto los cambios observados. Eso no son opinables, o sea, ellos han analizado cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido alterando el clima, y han constatado, una vez más, y con mayor evidencia y con mayor fuerza, porque tienen mejores metodologías, tienen mejor conocimiento, que el calentamiento global se ha acelerado, ¿no?, en las últimas décadas, desde la época industrial. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revertir esta tendencia. También nos dice cómo las proyecciones futuras pueden ir, ¿no?, mejorando si somos capaces de poner encima de la mesa políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y políticas también de adaptación, porque también tenemos que ser menos vulnerables a los impactos que este informe, como bien comentabas al principio, puede provocar, tanto en pérdidas humanas, ¿no?, como en pérdida de riqueza o en pérdida de ecosistemas. Necesitamos, por lo tanto, poner encima de la mesa políticas basadas en la ciencia. No podemos mirar hacia otro lado, ya no hay tiempo, no podemos opinar sobre lo que está publicando la ciencia hoy, sobre el informe, ¿no?, que ha mandado hoy y que se ha publicado hoy, sino que tenemos que seguir paso a paso, ¿no?, desde la responsabilidad que cada uno tenemos las actuaciones. ¿Y eso qué consiste? Objetivos ambiciosos, lo dice claramente, tenemos que ser capaces en esta década de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya no hablamos a 2050, no hablamos de estos 3 primeros años que tenemos por delante o de los años siguientes, no hasta el año 2030. Eso implica objetivos de reducción de emisiones potentes con políticas importantes en materia de transición ecológica, en materia de transición energética, en materia también, evidentemente, de transporte, de residuos, de edificación. Todos los sectores económicos están llamados a reducir sus emisiones de manera drástica en esta década, en estos primeros años, ¿no?, que nos han dicho esta mañana, ¿no?, los científicos, que podemos alcanzar el 1,5 grados, podemos sobrepasar el 1,5 grados, es la primera vez también que nos lo dicen, nos han dicho que es por primera vez que la actividad humana es la causante, pero también nos han dicho que en la década actual o en la próxima década podemos sobrepasar ese límite de seguridad que nos dimos, ese 1,5 grados, con lo cual hay que acelerar todas las políticas de reducción de emisiones, hay que acelerar todos los objetivos que tenemos encima de la mesa para intentar frenar el impacto del cambio climático y para intentar también llegar, ¿no?, a los objetivos, al 1,5 grados que nos ponen. Vamos a concretar un poco. En el caso de España, ¿qué se está haciendo y qué problemas está encontrando su oficina en la lucha contra el cambio climático? Bueno, estamos trabajando desde hace muchos años, hemos seguido las diferentes pautas que nos han ido dando, pero es cierto que en los 2 últimos años se ha acelerado mucho el marco normativo que ayuda porque da certeza respecto a los objetivos y promueve acción climática en los diferentes departamentos ministeriales. Esto ya no es un problema exclusivamente del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no?, del Ministerio de Transición Ecológica, es un problema que tenemos que superar entre todos los ministerios, con lo cual necesitamos esa transversalidad en las políticas, que es lo que hemos conseguido con la publicación de la Ley de Cambio Climático hace unos meses. Es la primera ley que pone encima de la mesa objetivos concretos para el año 2030 y para el año 2050, que nos lo ha dicho hoy el IPCC. Tenemos que estar en la neutralidad climática en el año 2050, esto dice la Ley de Cambio Climático española, y para ello tenemos que tener planes de descarbonización en todos los sectores. Tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima también, que habla de cada uno de estos sectores, nos dice dónde tenemos que estar en el transporte, dónde tenemos que estar en los residuos, dónde tenemos que estar en la agricultura, etcétera, etcétera, en todos aquellos sectores que emiten. Esa previsibilidad y esa certeza ayuda no solamente a acompañar a los sectores en la descarbonización, porque tenemos esa obligación de diseñar las proyecciones, de diseñar las diferentes sendas de descarbonización. Cada uno va a tener un ritmo diferente porque no existe una solución
única para cada uno de ellos, pero sí que tenemos que marcar claramente los hitos y acompañarlos con innovación, acompañarlos con financiación y acompañarlos también, ¿no?, con las diferentes propuestas que está sacando ahora mismo la Unión Europea también para ese 55%, ¿no?, que es un objetivo ambicioso en el año 2030, cómo traducirlo, ¿no?, a política nacional, a política sectorial. Sí, abriendo un poco más el horizonte, he hablado de la Unión Europea, los acuerdos internacionales para frenar el calentamiento de la Tierra, ¿usted qué cree? ¿Son poco ambiciosos, son insuficientes o el problema es que no se aplican? Son acuerdos ambiciosos. El Acuerdo de París es un acuerdo ambicioso porque ya identifica, ¿no?, ese límite de seguridad que decíamos, ya identifica que no podemos ir más allá de los 2 grados, del calentamiento de los 2 grados, y que tenemos que trabajar para que ese calentamiento no vaya más allá de 1,5 grados, porque los impactos de ese 1,5 grados son devastadores en muchas de las regiones. El marco internacional está acordado. Ahora tenemos que pasar a la acción de cada uno de los gobiernos, a la acción de cada uno, ¿no?, de esas partes del Acuerdo de París que fue masivamente ratificado en Naciones Unidas. La primera prueba de fuego va a ser la COP26, la cumbre que tenemos en Glasgow este noviembre, donde se tienen que presentar esos objetivos que tendrán que hacer esa suma cero para alcanzar los objetivos globales. Hay muchas economías, las grandes economías, que tenemos una gran responsabilidad. El G20 tiene una gran responsabilidad. Casi todos los países del G20 ya se han puesto a trabajar para tener ese objetivo, no solamente en el largo plazo, porque la neutralidad climática en el año 2050 ya está acordada por todos ellos, sino en el corto plazo. Para alcanzar ese largo plazo es necesario empezar a trabajar ahora, y también nos lo han dicho esta mañana, ¿no?, los científicos. No podemos empezar en el 2030, tenemos que empezar a trabajar ahora, y para eso necesitas objetivos ambiciosos en el 2030, y es en lo que tenemos que trabajar en los próximos meses, en presentar objetivos ambiciosos para que el corto plazo acompañe el cumplimiento de ese largo plazo. ¿Y cree que también habrá que trabajar algo en la conciencia social? Porque da la sensación de que por mucho que sepamos que el cambio climático está ya aquí, la sociedad y los gobiernos siguen, como en gran parte, actuando sin asumirlo del todo, ¿no? ¿Quién o qué está fallando? Creo que los ciudadanos nos han demostrado también en los últimos años, sobre todo, cómo de concienciados están con un problema, ¿no?, con un reto que es global y en el que tenemos que trabajar todos y en el que cada uno, ¿no?, tiene una responsabilidad. Es evidente que era necesario, ¿no?, una orientación, que es necesario tener claros los objetivos, que es necesario más tecnología y más innovación en muchos sectores, y que el gobierno, la administración, tiene que acompañar en todo este proceso de descarbonización. Pero sin una transformación social no seremos capaces de alcanzar tampoco los objetivos. No solamente son objetivos económicos, no solamente son objetivos políticos. Necesitamos también esa transformación de nuestra sociedad para que cada individuo pueda también apelar a aquello que es necesario, ¿no?, a los diferentes gobiernos, pero sobre todo, ¿no?, actuar de manera también coherente, ¿no?, con esa descarbonización. Es cierto que en los últimos años también hemos tenido muy buenas noticias, y yo creo que eso es muy positivo. Primero, los españoles son de los europeos más concienciados, ¿no?, en materia ambiental y en materia de cambio climático. Pero también los datos económicos son muy positivos. Tiene sentido económico invertir en tecnologías limpias. Tiene sentido. Sí, pero esa transición hay que pagarla, ¿no? Quiero decir, ¿quién va a pagar esa transición? ¿Estamos dispuestos a asumir el coste económico de las medidas? Estamos dispuestos a asumirlo porque es más rentable el evitar daños, el evitar costes. En muchos de los sectores económicos, o en todos los sectores económicos, ya es rentable. Mira, si hablamos de adaptación, que puede ser algo menos tangible, ¿no?, políticas de adaptación, como pueden ser recuperación de ríos o drenajes en las áreas urbanas, ¿no?, sobre todo las que están cerca de la costa, es mucho más barato invertir, incluyendo esos escenarios climáticos, incluyendo las infraestructuras que se construyen esos escenarios climáticos, que no incluyéndolos, porque el coste del impacto que va a tener en los años, que cada vez es más acuciante, será mucho mayor que el haber invertido, ¿no?, con las tecnologías y con los escenarios que son necesarios. Lo cual hay que trabajar, evidentemente, en cada uno de ellos, hay que ir mirando las rentabilidades, pero todo tiende a una economía resiliente, más positiva y más rentable si incorporas la variable climática desde ya.
empezamos a trabajar en infraestructuras que pueden ser impactadas por las sequías, por las inundaciones, por las olas que nos están diciendo de calor la ciencia, tendremos que pagar más en los próximos años para reconstruirlas. Tenemos que hacer ya infraestructuras que estén adaptadas a esos impactos que están por llegar. Pues Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Tomorrow it will not be popular anymore. Especially in a week, it will not be popular anymore. So I expect them to really be talking Esta, about la que this escuchan for es Greta a couple of Thunberg hours. diciendo esta tarde que mañana o como mucho la semana que viene la gente ya no va a hablar de este tema. Ignacio, Pilar, Cristina, no sé si tenéis la sensación de que la sociedad en general se toma este asunto en serio en su día a día, incluso si creéis que más allá de las declaraciones públicas los gobiernos están haciendo lo suficiente ante este cambio climático que llevamos años viendo como una amenaza, pero que es ya, según nos dice el informe hoy, un hecho irreversible en algunos aspectos. ¿Estamos viviendo en general de espaldas al cambio climático? Pilar, empiezo contigo. Bueno, la peor de las noticias, que es la que nos han dado hoy, ¿no? que nos tenemos que poner enseguida con un asunto que ya no se puede dilatar más en el tiempo, puede tener el enfoque positivo, que es el de callar por lo menos las voces de los negacionistas, con un diagnóstico que es incontestable, aunque ya nos lo esperábamos. Esperemos que este informe no se meta en un gran cajón, ya que es un gran informe, y nos olvidemos de él en una semana. No hace mucho tiempo estaba el primo de Rajoy que decía que el cambio climático no existía. No hace mucho tiempo teníamos a Donald Trump boicoteando todos los pasos que se daban en este sentido. Yo, sin embargo, en este informe he echado un poco en falta que afinaran un poco en el diagnóstico, porque la humanidad tiene la culpa, la humanidad ha hecho que se caliente el planeta. Vale, la humanidad, pero ¿quién de la humanidad? Me gustaría que el siguiente paso fuera a concretar un poco, ¿no? Si soy yo con mi coche de gasolina, si son los aviones que aterrizarán en el Prat que van a ampliar, si nuestra economía al completo es una amenaza para las futuras generaciones. Ignacio. Porque por un lado vemos este tipo de diagnósticos y luego no vemos una respuesta del gobierno o de los gobiernos, o incluso si los pasos que se dan son contestados. En Baleares, por ejemplo, tenemos una ley que dice que se va a prohibir el diésel en 2025, que ha sido un poco refrenada desde Madrid. Entonces, damos unos pasos adelante y otros atrás. Ignacio. Sí, bueno, yo creo que el informe es apocalíptico y digo afortunadamente, ¿no? Porque es una apocalipsis basada efectivamente en datos objetivos y en estudios profundos, ¿no? Entonces, digo afortunadamente es apocalíptico, a ver si sirve para dar el empujón definitivo para esa concienciación colectiva a la que tú te referías antes, Aida, ¿no? Ahora, claro, aquí hay que diferenciar. Yo creo que en España hay un nivel de conciencia colectiva o ciudadana bastante alto, ¿no? Pero claro, tengo dudas de si en cualquier país del África subsahariana ese nivel de conciencia es el mismo, ¿no? Aún con todo, el siguiente paso después de la conciencia colectiva ya el compromiso de los gobiernos o de los estados, ¿no? Yo creo que aquí, de nuevo, hay que diferenciar, porque en los países de nuestro entorno se está tomando en serio, quizá con más lentitud de la que nos gustaría, pero se está tomando en serio el tema, y pongo una referencia muy breve, ¿no? Es decir, la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal, uno de los temas que quiere estudiar efectivamente en profundidad es la nueva imposición medioambiental, ¿no? Para favorecer efectivamente todo aquello para penalizar fiscalmente aquello que es nocivo para el medio ambiente. Bueno, he hecho este pequeño ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el medio ambiente o la limpieza de nuestra atmósfera es un bien de consumo no divisible. Y me explico. Si un país decidiera no afrontar los costes de la transición ecológica, se beneficiaría de la labor que hicieran el resto de países exactamente igual que el resto de países. Es decir, aquí cabe el egoísmo de un país para decir yo no hago nada, que lo hagan los demás. La mejora del medio ambiente y el evitar el incremento de este 1,5 grados de la temperatura me voy a beneficiar, y yo no he afrontado los costes de la transición ecológica. Y no es ciencia ficción hablar de que esto pueda ocurrir, porque a mí no me preocupa demasiado que un país del África subsahariana no se tome en serio las medidas necesarias a nivel planetario, pero sí me preocuparía que China no se las tomara.
como está ocurriendo hasta ahora. Es decir, China, 1.200, 1.300 millones de habitantes, para mí es el gran peligro para el avance hacia la necesidad de una cogobernanza mundial al respecto. Probablemente después de China, Brasil, por el tema de la deforestación, también es ciertamente preocupante y tampoco parece que se lo esté tomando demasiado en serio, ¿no? Entonces, aquí la gran pena, y acabo ya, es que no hay mecanismos a nivel mundial que puedan obligar a estos países, digamos, más refractarios a hacer lo que hay que hacer, a que lo hagan. Cristina, ¿cómo lo ves tú? Sin embargo, el mundo está cambiando. Me explico. El informe tiene 5 noticias muy malas y una enorme esperanza. Las 5 noticias muy malas son que por primera vez se utiliza la palabra inequívoco para decir que el cambio climático tiene un origen humano, es decir, está producido por el modelo de desarrollo que impera en estos momentos en el mundo. Y, por cierto, es dificilísimo que el conjunto de la comunidad científica se ponga de acuerdo en esta palabra. Yo no sé si somos conscientes, pero estos informes se negocian palabra a palabra, primero entre los científicos que lo hacen y luego también con los gobiernos. Por lo tanto, ojo, que para que aquí hayan puesto que hay un origen inequívoco humano, es que ha habido muchas horas de discusión y lo tienen clarísimo. Esa es la primera. Segunda, nos dicen que el incremento de la temperatura tiene un ritmo sin precedentes, como no se había visto nunca jamás. Tercera, nos dicen que esos fenómenos que hoy decimos que son muy extremos, es decir, sequías, inundaciones, lo que estamos viendo, ¿no? Los incendios también que se están provocando, van a ser mucho más probables y más virulentos, y se detallan en qué regiones, qué tipo de fenómenos, etcétera. Cuarto, el límite para alcanzar ese cinturón de seguridad del 1,5 grados de incremento de media en el planeta se adelanta una década. Ojo, se adelanta una década, es decir, al 2030 respecto al informe anterior, que esto es tremendo. Y, aunque no lo dice así, hay una cuestión que subyace a este informe como estaba en el resto de informes del IPCC, porque no puede ser de otra manera. Los científicos que trabajan en la ciencia del clima están trabajando con escenarios. ¿Por qué? Porque el grado de incertidumbre que existe es muy grande. Fijaros que en estos momentos se nos dice que estamos teniendo una concentración de CO2 más alta en 2 millones de años. Hace 2 millones de años los humanos no estábamos en el planeta. Es decir, no se sabe a ciencia cierta tampoco cómo va a reaccionar ni cómo se van a acelerar los cambios concatenados en una situación de cambio climático, porque esta situación no ha tenido lugar nunca y no se ha podido estudiar previamente. ¿Cómo influye, por ejemplo, todo lo que es el tema del permafrost, ¿no? Que se vaya derritiendo el permafrost y eso a su vez además acelera otros tipos de cambios de carácter geológico? Bueno, pues se está estudiando, pero no se tiene una ciencia cierta, por eso se trabaja con escenarios. Entonces, en ese sentido, si la COVID nos había introducido ya en un mundo de incertidumbre, ahora mismo ya nos metemos de pies a cabeza. Pero decía, abre una enorme esperanza, y es que con los datos a la mano y con la ciencia a la mano se puede decir que si descarbonizamos podemos desacelerar todos estos cambios, es decir, podemos poner marcha atrás. Decía hace un momento y bueno, pero es que países como China tal se pueden agarrar a esto que llamamos la paradoja del gorrón, ¿no? Es decir, yo me puedo beneficiar de que otros asuman los sacrificios sin tener que asumirlos yo. Pero fijaros que el mundo está cambiando. Hace aproximadamente, fue principio de año, final del anterior, para Navidades, el principal directivo del principal fondo de inversión del mundo, que controla las inversiones de cientos y miles de empresas importantísimas, mandó una carta a todos sus directivos diciendo, ojo, que vamos a desaconsejar inversiones en aquellas empresas que asuman un riesgo frente al cambio climático o que sus actividades estén promocionando y estén haciendo que profundicemos en este problema, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el mundo financiero ha entendido que el riesgo financiero, ojo, no ambiental ni natural, ni no, que es que esto no es una cosa romántica, el riesgo financiero de seguir promoviendo un modelo económico es tremendo, tanto como para que un fondo de inversión, que no creo que actúe por cuestión de beneficencia ni por cuestión de valores, sino que actúa por una cuestión de inversión, simple y llanamente, se plantea este tipo de cosas. En ese sentido, Europa, por ejemplo, ha llevado la delantera en muchos años. Europa lleva muchísimos años en las cumbres del clima liderando posiciones de vanguardia, que así todos son insuficientes, porque si no hoy no estaríamos en la situación que estamos, pero sí que posiciones de vanguardia que le han hecho tener de alguna forma una determinación mayor, ¿no? Entre otras cosas porque Europa también está entendiendo que tiene una posibilidad de competencia estratégica
¿no? De competencia global, precisamente en la producción y la generación tanto de tecnología como de soluciones hacia eso que llamamos ahora mismo la economía verde, ¿no? Entonces, yo creo que allí esa paradoja del gorro que Ignacio decía, que efectivamente hace 10, 15, 20 años la gente que estudiábamos estas cosas decíamos, ojo, que el problema está por aquí, ahora mismo estamos viendo que no, que ese paradigma ha cambiado y eso es un cambio muy importante. Entonces, yo creo que el informe es demoledor, el informe hoy está en todas las portadas, yo no creo que mañana se vaya a dejar de hablar de él, ¿no? Siento contradecir a Greta Thunberg, pero estamos viendo incendios, estamos viendo sequías, estamos viendo cosechas destrozadas, estamos viendo ya demasiadas cosas como para que esto pase desapercibido, estamos viendo que los medios de comunicación cada vez le dedican más atención, afortunadamente, entonces no creo que mañana se vaya a olvidar. Pero lo que yo creo que también tenemos que fijarnos es en la parte de esperanza que abre, ¿no? Y por supuesto, cruzar esa puerta, entre otras cosas porque no hay otra, es que nos va la vida en ello. Introduce, Cristina, un aspecto que puede parecer secundario, pero que es central en la lucha contra el cambio climático, que es el dinero. ¿Cómo se financia? Porque un cambio de modelo energético, de transporte, incluso un cambio de modelo productivo, lleva unos costes de transición que hay que pagar. Lo digo porque, por ejemplo, en Francia, subir el impuesto a los carburantes fue una de las chispas que desataron las protestas de los chalecos amarillos, no sé si os acordáis, o sea que los estados van a tener mucho que decir, ¿no?, en las medidas para proteger a las rentas medias y bajas del coste de esa transición climática. Si no queremos que sea el compromiso con el cambio climático que se acabe convirtiendo en un lujo que solo se pueden permitir unas élites, ¿no, Ignacio? Claro, ahí hablábamos de las penalizaciones. Yo ojalá aciertes, Cristina, ojalá aciertes, vamos, ahora mismo yo me apuntaba a eso, ¿no? Pero fíjate, hablando de China, que es el mayor peligro de la paradoja del gorrón que acertadamente decías, yo creo que es un mercado tan grande que a mí, ojalá, insisto, ocurriera así, pero me cuesta pensar que las grandes industrias que aspiran efectivamente a vender sus productos ante ese enorme mercado, que es el mercado chino, se atrevan, y digo se atrevan a plantear cualquier tipo de boicot o cualquier tipo de... Pero Ignacio, una cosa, China se ha comprometido internacionalmente a la neutralidad climática en el año 2060. Es decir, de aquí a 40 años, eso es nada, 40 años sigue siendo muy lejos, hay que decirles que tienen que darse más prisa, que tienen que ser más ambiciosos, pero ojo que es un compromiso importantísimo, porque además China está viendo también allí un motor económico tremendo. Ojo con eso. Pero el gran problema de China es que luego no deja que se compruebe las cosas que hace, y lo acabamos de ver con el intento de estudiar la posible fuga del laboratorio de pruebas del tema de Wuhan, ¿no? Es decir, que los compromisos que China asume luego realmente no son comprobables por la comunidad internacional, con lo cual por lo menos yo recelo mucho de que China incluso cumpla esos compromisos que para mí son modestos, como bien has dicho tú, has dicho muy largo plazo, pero incluso tengo dudas, que me perdonen los chinos, de que sus autoridades estén dispuestos a cumplirlos. Bueno, China ha invertido, China está invirtiendo una millonada en todo lo que ellos llaman la transición hacia una nueva economía verde, insisto, porque es que saben, o sea, el gran problema de China en estos momentos es el carbón. De hecho, una parte muy importante, hay cifras que hablan de que más de la mitad del carbón que en estos momentos se está quemando en el mundo se está quemando en China. Necesitan cambiar radicalmente el modelo, pero es que además están viendo ahí un motor económico. Se han comprometido a la neutralidad climática en 2060, que efectivamente es muy tarde, pero bueno, Europa se ha comprometido para 2050, Ojo, o sea, tampoco pensemos que tampoco las cosas van tan efectivamente. Entonces, yo creo que hay que seguir haciendo presión internacional. En el Pacto Verde Europeo además aparece un elemento muy importante de la Unión Europea, que es incorporar el tema del carbón, ¿no? El carbono de los productos que se importan dentro de las políticas comerciales, ¿no? Por lo tanto, ya no vamos a poder importar de cualquier sitio sin tener en cuenta cómo se ha producido eso ni qué huella de carbono tiene, sino que eso va a repercutir también en el precio. Se están empezando a plantear políticas que ojalá se hubieran hecho hace muchos años y que todavía no son, yo creo, lo ambiciosas que deberían, según las evidencias científicas, pero que yo creo que abren un camino que hay que explorar, porque yo insisto en eso, es que no nos queda otra. Pilar, desempata, ¿optimismo o no? ¿Lo ves como Ignacio o lo ves como Cristina? Sí, lo veo con optimismo, pero creo que también hay que hacer una labor de
pedagogía importante hacia la gente y convencernos a las economías domésticas de que todo lo que va a salir de nuestro bolsillo, porque también si nos dicen que tenemos que cambiar nuestro vehículo, a lo mejor ya no podemos viajar tan barato. Todo esto, pues lo que tú hablabas, ¿no? Hay que proteger un poco a las economías más sencillas, aparte de lo que haga China, es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, y el convencimiento también de que estamos todos en la misma lucha y en el mismo combate para tener un futuro para las próximas generaciones. Porque, claro, si tener un aire más limpio significa que no llegas a fin de mes, y más en nuestra actual situación de un poco de ruina doméstica, pues después de la pandemia, es lo que yo veo complicado. Venga, pues una pausa y seguimos precisamente con eso, con la pandemia. Sobre la crisis sanitaria empezamos con una noticia que hemos conocido esta tarde, una buena noticia. El 60% de la población española ya tiene la pauta completa de vacunación. 6 de cada 10 españoles. Vamos avanzando. Y mientras los pinchazos van y vienen, en paralelo va ganando terreno el pasaporte COVID como herramienta cada vez más indispensable para recuperar lo que llamábamos la vieja normalidad. Francia exige desde hoy este pasaporte de vacunación para muchas actividades del día a día. Ya no se puede viajar en autobús o en tren, entrar en bares o en restaurantes sin acreditar que se está vacunado, que se ha superado el coronavirus o que se dispone de pruebas diagnósticas negativas. Bueno, pues después de un mes de protestas, el gobierno Macron se ha aflojado un poco la corbata y ha rebajado ligeramente los requisitos con la esperanza de calmar los ánimos, aunque el pasaporte ha seguido adelante. Nos lo cuenta desde París Vincent Batalla. Buenas noches. Buenas noches. Jornada de adaptación por la instauración del pase sanitario de la COVID en Francia en bares, restaurantes, servicios públicos y hospitalarios, trenes de alta velocidad y aviones. Por el instante, en centros hospitalarios para visitantes y en trenes de largo recorrido se aplica una tolerancia de una semana antes de que la exigencia sea total. Aunque al mismo tiempo el ministro de Transportes ha admitido que en plenas vacaciones y con 400.000 pasajeros diarios se aplicará un control de un tren cada 4 porque no es posible un chequeo exhaustivo. En cuanto a los bares y restaurantes, son los propios responsables quienes deben equiparse de un móvil y la aplicación correspondiente para escanear el código QR del certificado de vacunación completa o verificar el test PCR o de antígenos negativo menor a 72 horas, lo que provoca un servicio más lento que directamente algunos de los clientes dejen de acudir al establecimiento. En todo caso, en la capital, París, las farmacias también se han llenado de turistas que acuden a hacerse un test de antígenos para poder disfrutar de su visita. Este lunes, el número de hospitalizados por la COVID en Francia ha superado los 9.000, con cerca de 1.700 de ellos en cuidados intensivos y 64 muertes en 24 horas. Italia y Portugal también exigen un pasaporte de vacunación para muchas actividades. Aquí en España el debate ha llegado y de momento solo Galicia ha aprobado una normativa en ese sentido ante la oposición de los hosteleros. Lo intentaron también comunidades como Canarias o Cantabria, pero la justicia lo consideró discriminatorio y lo tumbó. ¿Creéis que este es el camino, el del pasaporte COVID para casi cualquier actividad de ocio? Pilar. Me parece que aquí no va a ser posible. Además, no sé ni siquiera si es necesario, porque el ritmo de vacunación que tiene España es de momento es lo suficientemente bueno como para a lo mejor no tener que meternos en un tema que atañe tanto a la libertad personal de la gente. Lo digo, pero no me lo termino yo misma de creérmelo mucho, porque a mí personalmente me han pedido el certificado de vacunación de mis hijos para inscribirlos en una guardería municipal. Entonces, por ese lado, no entiendo tampoco cómo es que están saliendo sentencias que tumban la legislación de las comunidades autónomas en este sentido. Yo veo que hay un problema importante, que es el del control. Igual que les ha pasado a los franceses con los trenes, nos está pasando a nosotros en los aeropuertos. No hay posibilidad, cuando se te acumulan tantos aviones, de ejercer un control fiable de todos los pasajeros. Y crear estas distinciones genera mucha hostilidad y genera inseguridad en la gente. Yo creo que a España en este momento no le conviene, no le interesa entrar en este debate. Ignacio. Bueno, de entrada, yo creo que ahora es inaudito porque no todo el mundo ha tenido la posibilidad de ser vacunado con las 2 dosis, con lo cual cualquier aplicación que se haga antes de que todos los españoles hayan tenido la posibilidad de vacunarse sería discriminatoria. O sea que de entrada no. Ahora, vamos a imaginar que ya estamos en el escenario en el que todo el mundo ha podido vacunarse con las 2 dosis. A partir de ahí, yo, si fuera jurídicamente posible, no lo dudo, vacunación obligatoria. Si fuera jurídicamente posible. De no ser posible la vacunación obligatoria,
Claro, esto de exigir el pasaporte sanitario para casi todo, ¿me entendéis lo que quiero decir? Por no repetir todos los temas, yo creo que desde el punto de vista material es casi como la vacunación obligatoria, materialmente, ¿no? Es decir, si yo no voy a poder ir al teatro, ni al cine, ni comer en un restaurante, ni tomar un café en un bar, ni coger un teatro, ni coger un avión, es casi como que desde el punto de vista material me están obligando. Con lo cual, una por otra, yo me voy a la obligatoria, que además sería mucho más fácil de aplicar, porque como bien has dicho tú ahora, Pilar, claro, pensar que en cada viaje en tren, que cada viaje en avión, que cada entrada en restaurante hay que estar enseñando el pasaporte y comprobarlo y tal, parece ciertamente de una aplicabilidad compleja, ¿no? Por tanto, si materialmente es casi lo mismo una cosa que otra, si jurídicamente fuera posible, yo apostaría por la vacunación obligatoria. Bueno, recordemos que también puedes tener una prueba de que ya has pasado por el COVID o de que dispones una prueba negativa o de que has superado el COVID. Quiero decir que no solo es haberse vacunado, ¿no? También. Pero el PCR negativo tendrías que hacértelo prácticamente cada 7 días, ¿no? Para poder acceder a todos estos lugares, ¿no? Con lo cual, eso yo creo que no sería muy efectivo, ¿no? Cristina. Sí. ¿Quién va a ir al restaurante a mirar, a obligar a que se pida? Es dificilísimo, yo lo encuentro inviable. Claro. Bueno, a mí me lo han pedido hace unos poquitos días en un restaurante muy cerquita de España. Entonces, y en otros sitios no. Yo creo que lo que está pasando en estos momentos, efectivamente, es que hay como mucha discrecionalidad, ¿no? Coincido con comentaba Pilar, ¿no? En España lo cierto es que no existe ese rechazo histórico a las vacunas que, por ejemplo, sí que existe en países como Francia, ¿no? Aquí los antivacunas pues suelen estar en torno a un 4 o 4,5%, que son las cifras que está dando ya ahora mismo todos los estudios, y por lo tanto es importante, porque ojo, un 4% en un momento de pandemia, claro, y en un momento además donde el virus sigue mutando, ojo que es importante, pero bueno, es verdad que no es el nivel de conflicto o el nivel de beligerancia que hay en países como Francia, ¿no? De todas maneras, el debate está aquí ya y tarde o temprano habrá que ir tomando decisiones. Yo creo que decías, Ignacio, aunque comparto el sentir de fondo de lo que dices, pero lo cierto es que, fíjate, el hacer la vacunación obligatoria puede que sea mucho más barato, en el sentido de que necesita menos gestión, ¿no? Y es mucho más sencillo, pero ahí entras en un terreno muy difícil de alguna forma de transitar, sobre todo en según qué sectores de un carácter más liberal de la sociedad española. Sin embargo, si tú planteas un pasaporte o algún tipo de medida de ese estilo para acceder a según qué sitios, estás haciendo una diferencia, porque allí ya no estás entrando en el terreno de la libertad individual, sino en las posibilidades que tú puedes tener de contagiar a terceros. Salvando todas las distancias, que las hay y son muchas, es como decir, yo no te puedo prohibir que te emborraches cuando quieras, pero lo que sí que te prohíbo es que si te emborrachas no cojas el coche, ¿vale? Porque puedes matar a alguien. Entonces, insisto, salvando las distancias que las hay, pero creo que el símil nos vale para entender la diferencia. De decir, si tú eres reacio a las vacunas y no te las quieres poner, ahí el Estado puede permanecer un poco al margen. Ahora bien, entonces vas a tener restringido el acceso a según qué sitios porque puedes contagiar a terceros, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia fundamental. ¿Creéis que puede haber un problema a largo plazo para conseguir la inmunización en Europa? Porque aunque en España no parece que las cifras vayan por ahí, el movimiento entre fronteras no nos va a permitir erradicar el virus si los demás europeos no se vacunan. Claro, es que eso es fundamental, los demás europeos y los demás ciudadanos del mundo y ciudadanas del mundo. O sea, es que esto que hemos dicho y que repetimos como una proclama, ¿no? De que hasta que todo el mundo no esté a salvo, nadie estará a salvo, es que esto es así. O sea, es que en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, hasta que todos los habitantes del planeta no estén inmunizados, el virus seguirá corriendo, seguirá mutando y seguirá paseándose por aquí. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Precisamente sobre vacunación, el mensaje de un médico de Canarias que ha circulado como la pólvora por redes sociales en las últimas horas. Un vídeo en el que un sanitario del Hospital Insular de Las Palmas, Domingo González se llama, traslada el mensaje de un paciente que no se quiso vacunar y que ha tenido que ser sedado e intubado. Él me dijo que no se había vacunado por temor, por miedo, por lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación y en las redes sociales, y lamentaba no haberlo hecho ahora que se ha visto enfermo y que ha tenido que llegar este momento. Me pidió que transmitiera esta idea
y esta necesidad a los que aún no se han vacunado, a los que tienen dudas, porque él ha sido un ejemplo de lo que no se debe hacer. Bueno, es un testimonio tremendo. En estos días hemos ingresado. ¿Creéis que más que negacionistas estamos empezando a ver en España personas influenciadas por ese discurso, aunque hasta ahora nunca hubieran sido antivacunas? Ignacio. Sí, perdón. Yo creo que sin duda. Vamos a ver, ante cualquier tema donde haya una polémica, siempre hay un porcentaje pequeño o muy pequeño de los destinatarios de los mensajes, bueno, que optan por una de las decisiones equivocadas, ¿no? Yo tengo además con cierta proximidad gente que efectivamente ha decidido no vacunarse, ¿no? Y he hecho con fracaso absoluto, ¿no?, el intento de convencerles, jugando a ver si me convenían ellos a mí, es decir, de confrontar argumentos, ¿no? La verdad es que los que lo han decidido son irreductibles, ¿no? Quiere decir, están absolutamente convencidos, con razones que a mí desde luego no me convence, pero que a ellos son fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿en qué medida ha influido para que estén así pues las opiniones que hemos todos escuchado de gente como Miguel Bosé? Me sale ahora como ejemplo, hay más gente, ¿no? Pues seguramente sí, porque aunque a la mayoría nos parece un completo desatino, sin embargo siempre hay una pequeña parte de la población, una pequeña proporción, que efectivamente son receptivas ante estos argumentos, ¿no? Y lamentablemente pues generan un problema para todos. Son una pequeña minoría, pero generan un problema para todos, ¿no? Pilar, ¿cómo lo ves tú? ¿Hasta qué punto crees que han influido esos mensajes que se han vertido en la opinión pública? Sí, yo creo que han influido mucho, porque, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que el miedo es libre. Yo respeto el miedo que puede tener una persona a un procedimiento médico que con el propio cuerpo, con unas vacunas que son nuevas. Yo confío en que la gente porque hay mucha gente que a mí me dice, de momento no, igual más adelante, a ver qué te pasa a ti, y ya veré si yo me la pongo, que esto también es una cosa que da mucha rabia, ¿no? Exactamente, también con la vacuna. Yo confío que al menos este porcentaje, cuando vayan viendo que con la vacuna, si se coge la enfermedad, los síntomas son más leves, que podemos volver a funcionar como sociedad, que vuelve a empezar otra vez otro curso, que esta gente se anime y que sigamos un poco haciendo la pedagogía en positivo. Bueno, y no hay nada más que ver los datos en las residencias, por ejemplo, de ancianos. La mortalidad se ha reducido muchísimo. Cristina, ¿tú qué opinas? Sí, es que yo creo que lo que hay que hacer es eso, es ir viendo los datos, ¿no? A mí me daba mucha rabia cuando al principio de empezar la vacunación de repente se empezaron a resaltar grandes titulares con casos de contagios de gente que tenía la vacuna, o incluso de accidentes, en algunos casos incluso llegando a la muerte, ¿no? Por mucho que nos duela y por mucho que nos preocupe, todo eso hay que contextualizarlo, y hay que decir que es un porcentaje dentro de lo normal. O sea, ¿cuánta gente se vacuna contra la gripe todos los años y luego algunos de ellos cogen la gripe? Claro, porque una vacuna te protege en un porcentaje alto, un 80, 90, 95%, pero jamás al 100%. Entonces, allí es que es fundamental que todo esto se vaya explicando bien. Y fijaros, la cosa ha ido cambiando mucho. Acordaros que a final del año pasado el CIS sacaba encuestas diciendo que en torno a 2/3 de la población era reacia a vacunarse, ¿no? Que estábamos todos alarmadísimos diciendo, pero ¿cómo es posible? Si esto en España no ha pasado nunca, ¿pero qué está pasando, no? No era un problema de antivacunas, era un problema de desconfianza institucional. Es decir, no nos creemos que en un plazo de tiempo tan corto, en menos de un año, estén las vacunas ya disponibles, sean seguras y nos vayan a poder poner a todos, ¿no? Entonces, y ante eso, pues prefiero ser cauto. Bueno, eso no son antivacunas, eso es un momento de incertidumbre y un momento, como decía bien Pilar, el miedo es libre, ¿no? Y campa a sus anchas. Eso ya no existe. Entonces yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es efectivamente utilizar esa pedagogía y esa contextualización de los datos, porque también estamos un poco inundados de datos, y si no los contextualizamos bien, yo creo que nos perdemos todos. Entonces, el intentar poner ahí la luz donde tiene que estar, ¿no? Y, por supuesto, a partir de allí, además, también ir reaccionando conforme la cosa vaya evolucionando. Si es verdad que en septiembre llegamos ya a los niveles que se están planteando el gobierno, que son niveles muy altos, yo creo que todo se irá viendo de otra manera. ¿Y en vuestra opinión? Perdón. Por el tema del eco que tienen de repente posiciones un poco radicales o extremas. Una anécdota personal que me pasó ayer, no más lejos, ayer. Yo iba en el coche, a hacer unas compras.
y por la calle, por la derecha, de repente había un hombre mayor haciendo footing, 77, 78 años, tropezó, se cayó y el hombre empezó a sangrar de forma bastante abundante. Yo paré el coche, fui el primero que llegué porque estaba a mi lado a socorrerle. Enseguida empezó a llegar más gente y de repente una señora dice: esto es por las vacunas, nos están envenenando, nos están metiendo veneno. Bueno, ¿verdad? Un desatino absoluto. Bueno, pues entre las 7 u 8 personas que estábamos hubo 2 o 3 que se le sumaron enseguida. Es decir, que es fácil que prenda una opinión histérica y sin fundamento. En determinados momentos tiene una cierta facilidad de desplegarse y de prender en los Pero colectivos. fíjate Ignacio, y lo importante es lo que acabas de decir, ¿no? Nos están metiendo veneno. ¿Quiénes nos están metiendo veneno? No es un problema de antivacunas. A ver, no es el caso concreto, pero me atrevería a aventurar que la gran mayoría de la gente no es un problema de reacción ante la vacuna, contra la vacuna, sino que es un problema de desconfianza institucional. Rodeado de esas teorías de la conspiración, que en estos momentos tienen tanto eco, y que tienen tanto eco, insisto, por un problema de que no nos creemos a las instituciones. Cuando hablo de las instituciones no me refiero solamente a la política, me refiero, por ejemplo, a la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? O a la Organización Mundial de la Salud. Me refiero a ese tipo de instituciones, incluso a la ciencia. Hay una desconfianza tremenda. Y como existe esta desconfianza, entonces se puede llegar a pensar que te están metiendo veneno o que te están inyectando un microchip, como decía el otro, etcétera, ¿no? Son cuestiones que escapan a la racionalidad. Y de hecho muchas de esas personas tienen su cartilla de vacunación habitual, digamos, la tienen perfectamente al día. O sea, salvo el caso de los antivacunas, ¿cuántas familias se han planteado el debate a la hora de vacunar a sus hijos y a sus hijas, a los bebés, de las vacunas, digamos, correspondientes que en el calendario son habituales? Pues insisto, ese 4 o 5% de posición antivacunas, pero no más, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora que es diferente a los casos anteriores? Y en vuestra opinión, Pilar, voy contigo precisamente, ¿nos arriesgamos a tener el mismo problema que, pues yo que sé, en Estados Unidos o en otros puntos de Europa, en donde una vez avanzada la vacunación haya un grupo casi imposible de convencer para que se pongan la inyección? Leíamos antes que en Washington hoy han anunciado que van a regalar incluso AirPods, iPads, conceder becas. ¿Tú crees que vamos a tener ese problema aquí? Nosotros lo hemos preguntado hoy a los responsables sanitarios de Baleares, se han reído. De momento no hay ninguna intención de hacer regalos. Lo que a lo mejor sí que tenemos que insistir mucho es en que los hospitales siguen teniendo una presión muy alta. Las UCIs están llenas de gente no precisamente mayor, mucha gente no vacunada. Hay gente también va con una dosis. No perderle el miedo al virus, seguir teniendo más miedo del virus que de las vacunas. Hay que conseguir esto, ir recordándole a la gente lo que hace el coronavirus, lo que hace la COVID, ¿no? Que parece que se nos olvida porque están allí en los hospitales y nosotros seguimos nuestra vida normal. Bueno, pues veremos cómo llegamos con la vacunación y cómo afecta esta nueva ola de la pandemia al inicio del curso escolar. Falta un mes para septiembre. Lo que es innegable es que el nuevo curso se diseñó en un momento en el que los datos eran muy positivos y daba la sensación de que el curso escolar iba a poder empezar casi con normalidad. Pero ahora la incidencia es 7 veces más alta y hay dudas. Aunque la ministra Pilar Alegría ha dicho en Hoy por Hoy que no se contempla nada distinto a un inicio de curso 100% presencial. Por supuesto, sí, ya saben que durante el año anterior se apostó por la presencialidad, a excepción de los últimos cursos de la ESO y también en el bachillerato, pero en este caso todos los estudios y los informes nos hablan de lo importante que es no garantizar esa presencialidad de todos nuestros estudiantes, y es nuestra apuesta en todas las etapas. Pero si algo ha llamado la atención en la entrevista que Pedro Blanco le ha hecho a la ministra de Educación ha sido el claro cambio de postura hacia la escuela concertada. Durante sus años de ministra del ramo, Isabel Celaá se caracterizó por su lucha contra algunos de los pilares en los que se ha basado la expansión de la escuela concertada en España. Impulsó medidas para una mejor distribución de los alumnos vulnerables, regular medidas, algunas actividades extraescolares de pago con las que se financiaban estas escuelas. Bueno, pues esta mañana le preguntaba Pedro Blanco a Pilar Alegría si hay una tendencia a demonizar la educación concertada y respondía esto.
Bueno, yo tengo todo, como le digo, tengo todo mi respeto hacia la educación concertada, porque, entre otras cosas, juega un papel clave dentro de nuestro sistema educativo. Y fíjese qué cosas tiene la vida que creo que a veces a algunos se les olvida. Si la educación concertada existe, si los conciertos educativos existen, fue gracias a una ley del año 1985 de un ministro socialista como fue José María Maravall. Brevemente, ¿qué os parece el posicionamiento de la nueva ministra? ¿Marca claramente distancias con CELA o no? Pilar. Clarísimamente, yo la he escuchado esta mañana la entrevista a la ministra y me ha impresionado la contundencia, casi presumiendo más de la educación concertada de nuestro país que no de la educación pública. Desde luego no tienen mucho para presumir la educación pública, que todavía que necesita inversiones, que todavía hay escuelas públicas con barracones, con faltas de profesores. Hemos pasado un curso tremendo de carencias para conseguir los grupos reducidos. Los niños han perdido profesores especialistas y sí, la verdad es que me ha impresionado ver la defensa cerrada y el cambio total de talante con respecto a la concertada. Ignacio. A mí también, pero para bien, ¿no? Porque además, como bien ha dicho la ministra, lo ha dicho la ministra y es que es así. Es decir, el concierto fue un invento, digo invento en positivo, fue un invento del gobierno de Felipe González, ¿no? Y que yo creo que resolvió un problema y que ha funcionado francamente bien durante varias décadas, ¿no? Entonces yo no entendí nunca la agresividad o lo incisivo de la posición de la anterior ministra hacia la educación concertada. Como ha dicho la actual, y también me parece muy bien, la concertada para acceder al concierto tiene que cumplir los requisitos que se le impongan, evidentemente. Y aquel centro que no quiera tener enseñanza mixta o que quiera seguir segregando por sexo, pues evidentemente no podrá formar parte del universo de educación concertada, ¿no? Yo, suscribo 100% lo que ha dicho la ministra y respecto a la educación concertada, ¿eh? Luego, tiene razón Pilar, pero que la educación pública tiene que dar avances que todavía tiene pendientes, ¿no? Pero bueno, no va a ser la ministra recién llegada la que señale lo que has señalado tú, lógicamente. Tienes toda la razón, pero seguro que entiendes que la ministra no va a hacer esas declaraciones de entrada. Lo que hay que pedirle es que mejore esas deficiencias a las que te has referido tú, ¿no? Cristina, ¿tú también lo suscribes? A ver, yo lo que he visto ha sido un cambio de tono, ¿no? De talante. No me atrevería a ir mucho más allá, decir que la concertada entró en vigor mediante una ley de Maravall es un acontecimiento histórico, ¿no? Yo no sé si podría ir un poco más allá. Lo que sí que es cierto es que el tema de la concertada y la privada es un tema muy ideológico, que en el momento en que uno hace un guiño hacia un lado o hacia otro ya se está entendiendo que se posiciona hacia un lado o hacia otro, ¿no? Cuando yo creo que aquí hay dos cuestiones fundamentales. Primero, cómo ha ido evolucionando todo ese sistema, es decir, ¿se ha invertido en la pública todo lo que se tenía que invertir o no se ha invertido todo lo que se tenía que invertir e incluso en los últimos años se han retraído recursos de la pública para financiar parte de la concertada, que eso sí que es un problema importante. Y en segundo lugar, algo que ha apuntado ahora Ignacio, ¿no? En los colegios, en la escuela concertada se están cumpliendo todos aquellos criterios políticos, no solamente de segregación de sexo, de segregación de género, sino también, pues por ejemplo, de aceptar o de matricular alumnos de diversas capacidades, alumnos procedentes de otros países, alumnos que a lo mejor no tienen el mismo conocimiento del idioma, etcétera, etcétera. Sabemos fehacientemente, porque sobran ya los estudios, que eso en muchos sitios no es así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay dos grandes temas, o sea, más allá de hablar de concertada sí o no, la concertada quizá tuvo su sentido en un momento histórico determinado, que fue un momento en que llega la democracia, se genera un baby boom, hay que extender la educación al conjunto del país y no hay centros suficientes, ¿no? Y ahí estaban los centros privados en el sentido de la Iglesia, en la gran mayoría de casos, no todos, pero la gran mayoría, para acudir a paliar eso. Bueno, eso se puede valorar como sea, ¿no? Yo personalmente tampoco creo que hubiera sido lo mejor, pero ya está hecho. Ahora bien, ahora es momento de decir cómo ha ido evolucionando la pública desde entonces hasta ahora y, en segundo lugar, ¿se controla que la concertada está cumpliendo todos esos criterios de carácter democrático que hemos dado o que hemos acordado darnos como sociedad? Pues eso sabemos que en muchos casos no. Por lo tanto, ahí me gustaría ir viendo cómo va evolucionando todo eso y cómo se van ejecutando esos controles.
El debate político también gira este verano sobre el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Uno de los deberes de la agenda política que los líderes de los partidos han dejado sin hacer al irse de vacaciones es abordar de nuevo la renovación del órgano. Hay dos polémicas. Una es el bloqueo de las negociaciones, que nos deja un Poder Judicial que lleva casi 3 años caducado, y otra es si hay que cambiar o no la ley para que los jueces tengan más peso a la hora de decidir quién conforma su órgano de gobierno. Y hoy algunas de las asociaciones judiciales dicen que sí, que se debería cambiar ya la ley para que el nuevo Consejo General del Poder Judicial se elija ya con unas normas nuevas. Javier Álvarez. Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente plantean que es posible reformar de forma rápida la ley orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de los vocales, de modo que los 12 jueces de origen judicial sean elegidos por los propios magistrados. Estas dos asociaciones recuerdan que en apenas un mes el Gobierno y sus socios reformaron la misma ley para impedir que el Consejo pudiera realizar nombramientos. Luego no ven impedimento en que también se pueda hacer ahora. Insisten en que después de casi 3 años el Consejo debería irse al origen del problema, que es el sistema de elección, y en este sentido recuerdan que una encuesta de Demoscopia de octubre de 2020 se tuvo como resultado que más del 90% de la carrera judicial pedía que los 12 vocales jueces fueran elegidos directamente entre los miembros de la carrera. Por su parte, la Asociación Progresista Jueces y Juezas para la Democracia publicó una carta abierta al líder del Partido Popular, Pablo Casado, en la que le instaban a desbloquear ya la actual situación y propiciar la renovación, ya que no hay excusas, dicen, que justifique la falta de acuerdo, como tampoco hay excusa del veto a jueces que condenaron a su partido por corrupción. Ascensión Martínez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. ¿Hay que cambiar la ley de elección del Consejo del Poder Judicial antes de renovar un órgano que lleva casi 3 años caducado? Nosotros pensamos que no. Es decir, que sí hay que cambiar la ley, si así se decide, pero ahora lo más urgente es la inmediata renovación. Es decir, nosotros ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que lo más urgente, reitero, es renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 3 años en funciones y que además, desde la Ley 4/2020 de marzo, no puede hacer ningún nombramiento. Es decir, esto no se puede dilatar porque incumple el mandato constitucional del artículo 122.3 de la Constitución, que dice que el órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, se renovará cada 5 años. Una vez que se renueve de inmediato, nosotros estamos de acuerdo en que se mire otra fórmula de elección. Pero para que los oyentes nos entiendan, los jueces ahora mismo elegimos a nuestros miembros del Consejo General del Poder Judicial, a los 12 miembros de procedencia judicial. ¿Por qué? Mire usted, cualquier juez que se quiera presentar a vocal, con 25 avales, que es, si estás en un órgano, en un edificio muy alto o muy bajo o de 4 pisos, tú puedes tener los 25 avales de 25 compañeros o compañeras, tenemos varios ejemplos, con lo cual hay una elección directa de los jueces a un candidato, porque hablamos de candidatos al Consejo General del Poder Judicial, y los que van porque están a través de una asociación, todas las asociaciones hemos presentado candidatos, con lo cual esas listas las hemos dado nosotros, los propios juezas y jueces, y el Congreso y el Senado eligen, pero sobre unas listas que nosotros ya hemos dado, es decir, ¿qué más elección directa hay? Bueno, Bruselas propone... Que la gente no lo entiende, pero que nosotros hemos dado ya nuestros nombres y nuestras listas, y ese proceso se hizo ya hace 3 años, y hay compañeros y compañeras que son candidatos a vocales desde hace 3 años, ¿entiendes? Entonces ahora mismo el paralizar todo ese proceso que se inició en julio del 2018 no tiene ningún sentido, porque tendríamos que volver otra vez a hacer las listas, y ese proceso ya se hizo en su momento, conforme a la legalidad vigente y actual. Entonces, después de que se renueve, por supuesto, si hay que sentarse a dialogar, si hay que sentarse todos los operadores jurídicos, hay que sentarse todo es mejorable, hay que mejorar el sistema, pues se hace, pero ahora mismo no. Ahora mismo lo urgente es la renovación. Ustedes han mandado una carta a Pablo Casado pidiendo que levante los vetos y permita la renovación del órgano. ¿Realmente tienen esperanzas de que lo haga? Nosotros confiamos en que ese grupo parlamentario pues que reflexione y no impida más ese bloqueo
ese bloqueo institucional, pero no solamente al Consejo General del Poder Judicial. Piense que también está pendiente la renovación de varios magistrados del Tribunal Constitucional, la figura del defensor del pueblo, y cuanto más tiempo pasa, otros órganos, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas. Es decir, la situación es de tal anormalidad democrática que no solamente es el Consejo, es también ya magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, no entendería a nadie, se lo hemos puesto por carta, no entendería a nadie, ningún ciudadano, que un partido político se negase a cumplir la Constitución. Ellos dicen que es que porque nosotros queremos elegir a los compañeros, sí, eso está muy bien, pero mire, ustedes cuando eran mayoría no lo hicieron, cuando tenían mayoría. Fueron ellos los que consensuaron con el PSOE esta forma de elección. Uh-huh. ¿Y qué alternativa ven? ¿Qué alternativa ven? Porque pasan los meses y el acuerdo no llega. Pues mire, nosotros confiamos en que antes de la apertura del año judicial, que es el día 6 de septiembre, se decida iniciar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sinceramente, no creo que llegue el 6 de septiembre. Nosotros le hemos pedido también al presidente del Consejo General del Poder Judicial que dé ejemplo, que dé un paso adelante y que sea él el que dimita para forzar todavía más esta presión que estamos ejerciendo para que se cumpla la Constitución. Pues... Es decir, que los ciudadanos no entienden cómo se puede uno negar a cumplir la Constitución. Pues Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, muchas gracias por atendernos y muy buenas noches. Buenas noches, un saludo. Cristina, ¿por dónde pasa la solución? El PP pide hacer lo que dicen desde Bruselas, algo que no hacían ni pedían cuando ellos estaban en el poder, pero más allá de lo que pidan, ¿creéis que debe ir por ahí el siguiente paso? ¿Tenemos que abordar ya un cambio de modelo? A ver, yo creo que el cambio de modelo estaría muy bien que se abordara, porque como hemos analizado por activa y por pasiva 1.000.000 de veces todos los que estamos aquí, ha sido un modelo que acabó colonizado por los partidos políticos en clave cambio de cromos, ¿no? Por lo tanto, digamos que se ha pervertido lo que podría ser su sentido inicial, pero eso no es óbice para que sea urgente acometer ya esa renovación de los órganos judiciales, que efectivamente no solamente es el Consejo General del Poder Judicial, como recordaba la Ascensión Martín, sino que son muchos más. Entonces, poder renovarlos en clave de un acuerdo político y, obviamente, una vez renovados, tomarse el tiempo suficiente como para profundizar en el sentido de esa reforma, en la manera de elegir el gobierno de los jueces y las juezas. Pero lo que no se puede hacer es poner ahora mismo esto como la enésima excusa para volver a retardar el acuerdo. Pilar. Sí, yo considero que se está dando muy mala imagen de lo que es del Poder Judicial. O sea, la ciudadanía lo que le llega es aquí hay un problema, a la justicia como un problema. Entonces, aunque no sea un asunto muy cercano, no creo que aparezca en las encuestas del CIS como uno de los problemas y de una de las preocupaciones de la ciudadanía, sí es importante. Y yo considero que a lo mejor, como bien ha dicho antes Cristina, se tiene que desatascar la situación y luego ya plantearse si se cambia. Y aquí Pablo Casado podría ejercer su labor de líder de la oposición y distinguirse de los otros partidos que no están liderando la oposición y salir un poco de esta dialéctica de todo en contra y hacer algo constructivo, que yo creo que sería una buena cosa para su imagen. Ignacio. Sí, lo urgente o lo importante, ¿no? Bueno, pues es así. En la vida hay que atender a veces primero a lo urgente y dejar para después lo importante. En este caso coincido con Cristina, es urgente la renovación, son casi 3 años ya de periodo de prórroga y por tanto es urgente la renovación, sin duda alguna. Una precisión a la representante de Jueces para la Democracia. Literalmente ha preguntado qué elección más directa cabe que la actual, en la cual las asociaciones de jueces o a jueces con 25 avales postulan candidatos y luego las Cortes eligen entre sus candidatos. Hombre, pues la que se aplicó con la primera ley orgánica del Poder Judicial, y es que los 12 vocales que han de ser jueces y magistrados los elegían los jueces y magistrados. No postulaban candidatos para que luego los eligieran los diputados y senadores, sino que los elegían directamente. Quiere decir que sí cabe una relación más directa. No me posiciono si es mejor o peor, pero sí que cabe una elección más directa y de hecho se ha aplicado en España por lo menos en dos ocasiones para la elección del Consejo de Poder Judicial. Y luego, hombre,
otra cosa, no se puede esgrimir como necesidad. Sí, la prórroga, lo he dicho, la prórroga de 3 años es muy larga y no debe seguir, pero no se puede esgrimir como necesidad para la renovación ya el hecho de que no pueda hacer nombramientos el actual Consejo, porque claro, primero se aprueba una ley que les impide hacer nombramientos y entonces se esgrime la existencia de esa ley para decir que es urgente. No es urgente por lo que ha dicho Cristina, lleva casi 3 años, ¿no? Y luego una cuestión, yo por mis años ya, ¿no? Ya no me creo lo de los buenos y los malos, ¿no? Si la mayoría necesaria son 300, es un tema que compete a los 2 partidos mayoritarios que pueden llegar a la mayoría de 300. Y por tanto, si no ha habido renovación hasta ahora, la culpa está repartida, no digo al 50%, pero la culpa está, o la responsabilidad, no quiero decir culpa, la responsabilidad está repartida. Yo creo que aquí sería necesario un vis a vis, un face to face, un cara a cara, Pedro Sánchez, Pablo Casado, y que en 2 horas desbloquearan el tema. Pero insisto, ni es justo, como hace el PP, o como hace la oposición, echar toda la culpa al gobierno y a Pedro Sánchez, ni es justo, como hace Pedro Sánchez y los sectores del gobierno, echar toda la culpa a Pablo Casado. Culpables, mejor, responsables, ambos. En este debate se cuelan además las críticas de PP y Ciudadanos a la ministra de Justicia por decir en una entrevista en El País que ve improbable que el Supremo tumbe los indultos concedidos por el gobierno a los políticos catalanes condenados por el intento de referéndum del 1 de octubre. Esto decía hoy Enrique López, responsable de Justicia del PP. Adelantar qué es lo que puede o no puede hacer la Sala Tercera en materia de los indultos, pues yo creo que es inapropiado, es irresponsable y desde luego no es propio de un ministro de Justicia. Como tampoco cuestionar lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional en el recurso planteado contra la ley que regula el aborto. El ministro de Justicia ha de ser absolutamente escrupuloso en el respeto con el Poder Judicial. Y la ministra no solo ha reiterado que está convencida de que el Supremo no va a tumbar los indultos, también acusa a la oposición de ser ellos los que intentan presionar al Supremo. Quien hace esas manifestaciones seguramente desconoce cómo es el sistema judicial y desconoce la absoluta independencia que tienen los magistrados del Supremo. Eso es que no les conoce bien. Yo tengo un absoluto respeto por las resoluciones judiciales y desde luego quizá quien sí quiere influir es quien está diciendo que yo tengo alguna intención de influir. Pilar, Ignacio, Cristina, ¿hay presiones del Gobierno al Supremo? ¿Hay presiones de la oposición al Supremo? ¿Sería mejor que no se hablara de lo que va a hacer el Supremo hasta que el Supremo decida? Yo estoy muy a favor de que se hable, solo faltaría, faltaría que la ministra de Justicia no pueda dar su opinión o no pueda hacer un comentario, sobre todo de temas tan importantes como los indultos o como la ley del aborto, que podríamos tener una controversia grande si de repente se decidiera tumbarlas, que solo faltaría. No me parece a mí que sean presiones para nada, no. Desde luego es un caso de sobreactuación de la oposición, ¿no? O sea, yo creo que las declaraciones de la ministra, desde luego, no se pueden considerar una presión en absoluto. En todo caso, lo único que yo le diría es que a lo mejor ha sido imprudente, porque si luego el Supremo falla en el sentido contrario a la que ella cree que es casi seguro, pues bueno, pues se habría equivocado, ¿no? Pero desde luego es una sobreactuación pretender decir que con esa frase o con esa manifestación quería presionar al Tribunal Supremo, y coincido con lo que dice la ministra respecto a que quien dice eso no conoce cómo funciona un órgano judicial, ¿no? Porque, en fin, en absoluto nadie se va a sentir presionado porque la ministra ya ha dado su opinión sobre lo que probablemente vaya a ocurrir, ¿no? En definitiva, sobreactuación de la oposición. Sí, totalmente. Yo también coincido con esa apreciación que hacía la ministra. Incluso a lo mejor puede que se le vuelva en sentido contrario, ojo, en un momento determinado. Entonces, una cosa es la prudencia política, que ahí cada uno se la gestiona como puede, y otra cosa es pensar que con eso se iba a presionar, ¿no? Pero retomando esto junto con el tema anterior que estábamos planteando, fijaros que estamos hablando de la falta de acuerdo de unos de otros, y sin embargo hemos leído un montón de crónicas en periódicos diferentes y las hemos escuchado en las radios, donde se afirmaba que la lista famosa de la renovación del Consejo General del Poder Judicial ya estaba acordada. Incluso se dejaban caer el nombre de algún posible presidente, ¿no? Es decir, ha habido ya muchas informaciones diciendo no, el acuerdo ya está,
pero de repente a última hora algo se torcía, ¿no? Algo tan peregrino me refiero en relación al tema en sí, a la renovación del Consejo, como por ejemplo las elecciones catalanas, ¿no? Que fue una cosa que yo recuerdo que lo comentábamos con cierta perplejidad, ¿no? De decir, realmente cualquier elector en Cataluña puede cambiar el sentido de su voto porque se llega a este acuerdo, ¿no? Parece difícil, ¿no? O si se piensa eso, es que probablemente se conoce muy poco cómo se toma la decisión de votar. Entonces, da la sensación como que hay un acuerdo ya trabado hace tiempo y que existe cada día una excusa nueva, un problema nuevo, un contratiempo nuevo para que eso se llegue a materializar. Este ya es muy evidente, ¿no? El de decir, no, primero vamos a cambiar la forma de elegir. Hombre, eso es un debate que requiere muchísimo más, aunque yo insisto que hay que hacerlo, pero no puede ser eso el argumento para volver a paralizar nuevamente ese supuesto acuerdo. Bueno, y antes de terminar, vamos a oxigenar un poco, nos vamos a ir a la Sierra de Cádiz, concretamente a Algar. Es un pueblecito de 1.400 habitantes que ha puesto en marcha una iniciativa para ni más ni menos que convertir las charlas al fresco, esas que se tienen por la noche, sobre todo en verano, en las puertas de las casas, en patrimonio intangible de la humanidad. José Carlos Sánchez es el alcalde de Algar. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ustedes quieren que se declare Patrimonio de la Humanidad la tradición de sacar las sillas a la calle a última hora del día y charlar de lo que se tercie. ¿Por qué creen que estas charlas al fresco deben de ser Patrimonio de la Humanidad? Hombre, bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias por dejarme entrar en este espacio y nada, y hablar un poco de mi pueblo, un pueblo muy pequeñito de la Sierra de Cádiz, donde invito ya a todo el mundo que nos esté escuchando que tiene allí su casa y tiene las puertas abiertas de par en par para que nos quieran visitar. Bueno, pues esto resulta de que vi un artículo en un medio de comunicación donde decía que la charla al fresco con la UNESCO. Entonces, yo reuní a mi equipo de gobierno y dije que Algar tenía que ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Y la verdad que lo que hicimos fue, pues lo primero que hicimos antes de que nos copiara ningún municipio esta iniciativa, pues se lo pedí a la Junta de Andalucía, y yo creo que tiene que ser patrimonio inmaterial de la humanidad porque es el lema que sacamos de que las redes sociales no acaben con una de las tradiciones más populares. Y yo creo que ese es el lema y yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir de que volvamos a las tradiciones populares de antaño. ¿Han hecho ya la petición oficial? Porque decía que han hablado con la Junta de Andalucía. ¿Han hecho ya la petición? ¿Qué pasos tienen que seguir ahora? Sí, ya hicimos la petición formal y bueno, esta mañana he estado hablando otra vez con la delegada del Gobierno de Cultura de la Junta de Andalucía y me han dicho que estamos en los trámites. De hecho, ya creo que algunos pueblos se quieren unir a esta iniciativa, a la que estamos totalmente abiertos para que cualquier municipio que se quiera unir a esta iniciativa, pues lo acogemos con las manos abiertas, porque mientras más municipios, pues creo que mejor. Bueno, eso es lo que le iba a decir, ¿no? Que estas charlas no son exclusivas de Algar. No dudo que sea precioso el pueblo, pero digo que es algo que se hace en muchísimos otros pueblos. O sea, que se plantean que se sumen a la iniciativa otros municipios, ¿no? Así es, bueno, dice que el que da primera vez da dos veces. Entonces, claro, la iniciativa salió de Algar, de este municipio tan pequeñito de la Sierra de Cádiz, y lógicamente pues estamos súper encantados de que se unan todos. De hecho, hoy me han llamado periodistas de Jaén porque decían que ya había pueblos que estaban queriéndose poner en contacto conmigo para apoyar esta iniciativa. Y yo, como alcalde de Algar, pues estoy súper encantado de que cualquier municipio que se quiera unir a esta iniciativa, pues estoy con los brazos abiertos para recibirlo y para decirles los pasos que tenemos que dar. Pero bueno, como ya habían dicho, que en Algar hemos sido los primeros y ha sonado mi pueblo, que yo lo que quiero que suene y ponerlo en lo más alto de España. ¿Cuándo sabrán si lo consiguen? ¿Cuándo sabrán si la UNESCO dice que sí? Bueno, realmente ya le he dicho que me tienen que decir todos los pasos. Me han dicho que esto es un poco lento, que ahora tienen que analizar bien este expediente y esta situación. Pero bueno, yo nada más que con haber iniciado este expediente y de que esta iniciativa llegue a ser patrimonio inmaterial de la humanidad, yo con eso ya estoy contento. Que hay que esperar
bueno, esperaremos y ya está. Bueno, decíamos que Algar es un pueblecito de 1.400 habitantes. Entiendo que usted, aunque sea el alcalde, también participa en esas charlas al fresco, ¿no? Hombre, por supuesto, mi madre es mayor, tiene 82 años, yo lo he vivido con ella con toda mi familia, y todavía cuando tengo algún hueco, porque sea alcalde de un municipio pequeño, aunque digan, bueno, es un municipio pequeño, no tiene tanto trabajo. Sí tiene trabajo, porque al final aquí todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe dónde vivo, dónde estoy, y al final tenemos mucho trabajo. Y bueno, y yo cuando tengo algún huequecito, que mi madre todavía sigue con esa tradición, pues me siento con ella, y creo que son los minutos más, para mí, los mejores minutos del día, cuando me siento cara a cara con ella y le cuento lo que he hecho en el día, y ella me cuenta también lo que ha hecho en el día. Yo creo que eso no tiene precio. Pues José Carlos Sánchez, alcalde de Algar, en Cádiz, muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. En fin, charla al fresco que viene a ser algo parecido a esta mesa. ¿Qué os parece? ¿Vosotros las declararíais Patrimonio de la Humanidad o pensáis que estamos llegando ya demasiado lejos al difuminar esa línea que separa la cultura y las tradiciones de las costumbres comunes? Ignacio. Yo apoyo absolutamente la propuesta. Yo también he participado en las charlas al fresco en Gastinarro, que era mi pueblo, debajo de la Olma. No sé nunca por qué se le llamaba Olma en femenino, y eran súper agradables. Y yo he de confesar que aprendí mucho hablando de los mayores del lugar. ¿Cristina? Pues mira, yo fan absoluta, y tengo que decirte que aquí en Zaragoza, en el barrio de Torrero, donde yo vivía en aquel momento, todavía había esas charlas al fresco con las abuelas. O sea, yo todavía me he incorporado a alguno de esos círculos a sentarme a escuchar a mi abuela y a otras como ella que se sentaban allí. Era un momento de socialización, sobre todo entre mujeres, absolutamente tremendo, y que define muy bien la forma de ser y el sentir de un barrio o de un pueblo en un momento determinado. Por lo tanto, totalmente apoyo la propuesta. Pilar, ¿candidatura unificada de toda España? Claro que sí, es una idea refrescante. Y además una manera de quitar los ojos del móvil. Y además en este pueblo tienen que ponerle una silla para Sánchez y otra para Casado, y seguro que en 10 minutos desbloquean el Consejo General del Poder Judicial y lo que sea. Seguro que el ambiente... Pilar, qué bueno. Sí, señora. Pues os dejo charlando al fresco. Ignacio Ruiz Jarabo, Pilar Garcés, Cristina Monge, muchas gracias a los tres. Buenas noches, Aida. Buenas noches. Un abrazo. Así nos vamos. Les esperamos mañana a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hasta luego.
It's alright. It's alright. It's alright. So come over here, sit next to me. We can see where things go naturally. Just say the word and I'll part the sea. Just come over here and sit next to me. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.